Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta 19 edición de la Noche Jaenera. En primer lugar quisiera agradeceros a todos vuestra asistencia porque es una hora muy temprana. Hoy hemos elegido este sitio tan especial porque era un deseo de nuestro conferenciante y nosotros lo hemos cumplido a rajatabla para que él esté a gusto y nos diga aquí lo que nos tiene que decir. Quisiera en primer lugar, como siempre, agradecer la colaboración de una serie de organismos que están con nosotros siempre, como son, por ejemplo, en este caso, uno de nuestros patrocinadores, que es el restaurante La Quintana, de aquí de la calle Maestra, las concejalías de Cultura y de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que gentilmente han gestionado que esta charla, esta conferencia se pueda dar aquí. También a la Asociación Arco del Consuelo, a la Asociación Cardio Jaén y en este caso pues a la Asociación Taurina de Aficionados Prácticos y algunas otras asociaciones que yo sé que están por aquí y que como no las conozco en mi nombre, luego después José Luis les va a agradecer aquí la presencia. Yo no voy a decir nada de José Luis por dos razones fundamentales, porque la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis y porque además en toda esta semana y parte de la semana pasada hemos ido publicando avances sobre esta charla y se ha publicado un extenso currículum que, aunque José Luis es rabiosamente joven, como veis, ya ha venido especificado ahí que aparte de su trabajo principal, que es de la abogacía, pues su sueño, su desvelo, su afición es la tauromaquia y entonces pues por eso está él aquí. Como dijimos en la presentación que hacíamos el otro día en la televisión, yo conocí a José Luis precisamente dando una charla en la que explicaba la relación entre religiosidad y tauromaquia y me quedé un poco así muy sorprendido por la forma que tiene de hablar, entre otras cosas porque como él siente su afición, pues lo vi hablar en muchos momentos como un torero. Así que, sin más, yo le cedo este atril a nuestro protagonista, le vamos a dar un aplauso muy fuerte y a partir de ahora vamos a disfrutar de un tío que sabe de toros y que además se siente y habla como un torero. Vamos a dar un aplauso por favor. No podía empezar de otra manera que haciendo y luciendo lo que es una de las señas de identidad de nuestra tierra a nivel taurino. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, os conozco a casi todos y me vais a permitir que esta charla, esta conferencia, llamarlo como queráis, vaya dedicada a una persona que hoy no puede estar aquí con nosotros, que tenía mucha ilusión en estar, que me había ayudado, que sabía de esto, pero que desgraciadamente hace unos meses los perdíamos, y era un grandísimo aficionado de Linares que vivía muy cerquita de aquí, nuestro amigo de muchos de nosotros, Salvador Santoro. Bueno, pues como decía, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a los amigos del Círculo Taurino, a la Escuela Taurina, que me hace mucha ilusión que estén aquí, a la propiedad de la Plaza de Toros, a la jefa de Juegos y Espectáculos de la Junta de Andalucía y especialmente a mi familia, porque me acabo de llevar un sorpresón a ver a mi tía de Sevilla aquí, casi nada, o sea que para mí eso es muy emotivo. Muchas gracias a Modesto por todo lo que hace, porque son ya muchos años sacando este blog hacia adelante, haciendo mucho por la cultura de Jaén, por nuestra historia y siempre dejándose el tiempo, también el dinero, llamando a muchas puertas
para que entre todos disfrutemos y conozcamos un poquito más de nuestra ciudad y de lo que somos y de lo que fuimos. Y en ese sentido, Jaén, taurinamente, tiene un pasado enorme, tiene un pasado que hoy quiero que lo conozcamos en parte, y aunque pueda parecer un atrevimiento y una osadía que alguien como yo hable de lo que pasó hace 500 años, porque yo desde luego no estaba, sí he querido en la medida de mis posibilidades hacer un repaso, un recorrido por los orígenes de la fiesta de los toros desde los inicios, o por lo menos desde que se tiene noticia de los primeros festejos taurinos hasta la actualidad, ciñéndome a momentos, a datos, a protagonistas, a hechos históricos, a hechos insólitos. Seguramente habrá quien eche en falta algunos nombres, no lo dudo, pero bueno, quiero dejar claro que esto es una aproximación histórica en la medida de mis posibilidades. Y ahora quiero que todos hagamos un viaje en el tiempo y nos vayamos a los tiempos del condestable Iranzu y pensemos en esa cruz que preside nuestra ciudad. Por un lado, por un momento, en vez de pensar en una cruz, vamos a pensar en un estoque y vamos a hacernos idea de esos 500 años, no de cristianismo, sino de taurinismo de nuestra ciudad, de la ciudad de Jaén. 500 años que no es poca cosa. Los festejos taurinos en nuestra ciudad se remontan a los tiempos del condestable Lucas de Iranzu, y hemos querido que esta charla tuviera lugar aquí porque esta era su casa, este era el palacio del condestable. Es el mejor sitio sin duda para hablar de la historia taurina de nuestra ciudad. Y es que a poco que se conozca o se investigue la figura del condestable Iranzu, su paso por Jaén y las fiestas que en su momento tan pomposamente se organizaron y tuvieron lugar, nos daremos cuenta la fuerza que tuvieron los toros y que los toros siempre estuvieron presentes en los tiempos del condestable, fueron una constante. Así lo atestigua la recopilación de un libro muy conocido que son los hechos del condestable Lucas de Iranzu en su edición de Juan de Mata Carriazo. Sorprende saber que por entonces, hace 500 años, se soltaban toros y se corrían toros en la Plaza Santa María, en la Plaza de la Magdalena, en la Plaza del Mercado, lo que sería ahora la Plaza de Dean Maza, en la Fuente de la Peña, en la Plaza de San Francisco o en la Plaza de San Agustín. Los toros formaban una gran parte de esos festejos del condestable. Había música, había un montón de iniciativas y de actividades. Una de ellas precisamente eran las carreras del caballo, que hace unos días se reproducían en la calle Bernabé Soriano, que también por eso se conoce como la Carrera, por ser el lugar donde se celebraban estas carreras de caballo, donde se celebraba el juego de la sortija, en la que desde un extremo a otro un caballero acudía a la mitad de lo que sería el recorrido y con una lanza trataba de llevarse la sortija que quedaba colgada. Pues bien, estas eran las fiestas que se celebraban en los tiempos del condestable, como digo, pero los toros eran una constante. Y ahora quiero aprovechar para lanzar el guante. Hoy me da un poco de pena que no pueda estar aquí Isabel Azañón, que sé que quería estar, para, como digo, lanzar un guante, hacer una propuesta que pienso que no es descabellada. Estamos tratando en Jaén de recuperar y homenajear y recordar la figura del condestable Iranzu. Para ello se han recreado ese tiempo con las carreras de caballo y con las luchas de caballeros en la Plaza Santa María o en la calle Bernabé Soriano. Esto, si se hace con cabeza, si se hace con constancia y si se hace sobre todo con gusto, puede llegar a ser un aliciente más que tenga la ciudad de Jaén. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tratamos también de recuperar, y le digo que es una idea descabellada, los festejos taurinos de la época del condestable? Yo lo dejo aquí hoy y lo dejo caer. Esto mismo se ha conseguido en Teruel. Allí, con la fiesta del toro nupcial, dentro de las fiestas que conmemoran la boda de Isabel de Segura, de Isabel de Castilla, después de 20 ediciones, esta fiesta, que recrea algo que pasaba antiguamente, se ha convertido en fiesta de interés turístico nacional. Y vemos cómo en Teruel la gente se lanza a la calle vestida con la vestimenta de la época, un toro ensogado, igual que aquí en Jaén, igual que en Bea y en Arroyo, con un adorno en el testú y igual que se recorta, también se torea. Y precisamente quien está toreando en esta foto es una novillera de Teruel, una novillera vestida a la usanza de la época. Pues yo ahí lo dejo, es una idea que lanzo.
Porque se puede hacer, ciñéndonos al reglamento actual de festejos populares de Andalucía, el recorrido se podría habilitar, en fin, una cosa que se podría plantear, y a la vuelta de unos años, quién sabe, si en Jaén a lo mejor podemos sumar algo más, por ejemplo, a la iniciativa de Jaén Cultura del Toro. Bueno, pues estos son los inicios de nuestros festejos taurinos en Jaén, como digo, en los tiempos del Condestable, y también como antiguamente se celebraban los festejos taurinos. Eran toros en la calle, eran los nobles los que toreaban, a caballo especialmente, el pueblo fue el que bajó el toreo a pie, y vamos a pegar un salto desde los tiempos del Condestable y nos vamos a ir al siglo XVIII, porque todos los festejos que hay entonces son así. Y nos vamos a ir para ir a hablar ya del toreo a pie tal y como lo conocemos y de los primeros jienenses que pasaron por los ruedos. Y el primero que traemos a colación es Agustín Aroca, que no nació en Jaén, nació en Sevilla. Y ahora voy a aclarar un dato que está escrito en un libro de Alfredo Margarito. En el libro Linares, cuna de toreros, de Alfredo Margarito, se da este torero como linarense. Realmente no nació en Linares, nació en Sevilla. Era hijo de un abogado de aquí de Jaén de la época, estamos hablando del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Pasó una parte de su infancia en Linares, porque su padre era abogado de una empresa siderúrgica. Posteriormente se fue a Sevilla y en Sevilla estudió parte de la carrera de Derecho. Empezó a torear y en torno al año 1800 hubo una prohibición de los festejos taurinos. Al prohibirse los festejos taurinos, él se vino aquí a Jaén y consiguió un empleo precisamente aquí, en el ayuntamiento. Fue empleado municipal. Una vez que se restaura de nuevo la tauromaquia y se vuelven a autorizar los festejos taurinos, vuelve de nuevo a la actividad, vuelve de nuevo a los ruedos y sigue toreando en activo. Pues bien, este torero, que fue empleado del ayuntamiento, fue fusilado, y fue fusilado por ser patriota y por un brindis que realizó en la plaza de toros de la carretera de Aragón de Madrid. Rescato un escrito del crítico taurino Recorte de la revista El Ruedo, en el que dice que el 28 de septiembre de 1808 fue a brindar un toro al corregidor don Pedro de la Mora y Loma, y lo hizo en estos términos: señor corregidor, brindo por Usía, por la gente de Madrid y porque no quede vivo un francés. Ese brindis, las palabras de ese brindis corrieron como la pólvora por los tendidos, aquello trascendió, lo cogieron preso, lo llevaron a los Montes de Toledo y acabó fusilado en los Montes de Toledo. De ahí vamos a pasar, bueno, quería hacer este matiz, antes comentaba que en el libro de Alfredo Margarito se le da como linarense. Bueno, pues hace 2 años el Ayuntamiento de Linares inauguró el Paseo de los Toreros de Linares, en los exteriores de la Plaza de Toros, con azulejos dedicados a todos los linarenses alternativas, y aquí vemos cómo figura este torero, Agustín Aroca, y vemos al alcalde de Linares de hace unos meses, y a Manuel Fernández Palomino, inaugurando un dato que hoy aquí desmentimos, y lo digo abiertamente porque he encontrado numerosa documentación en la revista El Ruedo, en otras revistas que así lo acreditan, que este torero no nació en Linares, sino en Sevilla. De ahí nos vamos a pasar a un nombre que a los aficionados más veteranos sí les va a sonar, el de Juan Gómez de Lesaca, también sevillano y también considerado jienense. Era hijo del gobernador militar de Jaén, una familia de Sevilla que vino a Jaén, se establecieron aquí, muy cerquita de aquí, en la Plaza del Conde, y fue un personaje que gozó del cariño, la admiración y el afecto de la gente de Jaén. Toreó en numerosos tentaderos por la provincia, en muchas fiestas y capeas por toda la provincia, empezó su actividad en los ruedos, se hizo profesional y tomó la alternativa en la Plaza de Toros de la Maestranza de manos del torero cordobés, de Guerrita. Posteriormente confirmó en Madrid de manos de Fernando el Gallo. Pues bien, este torero murió de una cornada, una de las víctimas de la fiesta, murió de una cornada que le infirió un toro de la ganadería muy antigua y también que todavía existe, de Ripamilán, en la antigua Plaza de Toros de Guadalajara. De ahí fue trasladado de urgencia a Madrid y en Madrid falleció. Este torero se lo trajeron, su cuerpo lo trajeron a Jaén y sus amigos de Jaén costearon el sepelio y está enterrado en el cementerio de San Eufrasio, y hasta donde tengo entendido, porque yo allí no me he prodigado, cuenta con uno de los mausoleos más impresionantes que hay en nuestro cementerio. Es uno de los personajes históricos de nuestra ciudad, uno de los grandes toreros que ha tenido esta tierra, aun no siendo nacido en Jaén, y un personaje
que deberíamos los aficionados de Jaén rescatar y reivindicar. Por un lado, porque él se sentía jienense, y por otro también por haber llevado el nombre de Jaén y porque desmitificaba ese origen humilde de los toreros. Era lo que se podía decir un señorito. Solamente estuvo una temporada como matador de toros en activo porque tomó la alternativa y al año siguiente fue cuando sufrió esa acogida mortal en la Plaza de Toros de Guadalajara, como decimos. Su muerte conmocionó a la sociedad de Jaén y todavía quedan parientes de él aquí en Jaén. De hecho, esto creo que mi padre y mis tíos no lo saben, nuestros primos los Aponte Marín, por la parte de los Aponte, son parientes de este torero y de esta familia. Aquí vemos algunos de esos carteles donde se anunciaba ya aquí en Jaén y aparecía como torero nacido en Sevilla, y precisamente algunos de los carteles antiguos que se han podido conservar o que por lo menos he podido encontrar lo anuncian a él. Si nos fijamos, la indumentaria del traje de luces es muy distinta a la que encontramos ahora. La montera nada tiene que ver, los alamares son más extensos, las hombreras son más caídas. Esto para Pedrito y Fernando, que son los alumnos de la escuela, fijaron estos detalles para que veáis la evolución del traje de luces. Aquí vemos otro de esos carteles y es muy curioso porque esto es una novillada que tiene lugar con motivo del Corpus Christi. O sea, antiguamente se celebraban muchos festejos, ya lo veremos en algunos otros carteles, con motivo de la festividad del Corpus. Aquí ya estamos viendo el primer cartel, o el cartel más antiguo que he conseguido recuperar, de 1874, con Chicorro, uno de los toreros pues más conocidos del siglo XVIII, XIX, anunciado en los carteles. Y de aquí ya nos vamos a pasar a hablar de la vieja Plaza de Toros de Jaén, la antigua Plaza de Toros de Jaén, no sin antes olvidar que antiguamente era costumbre que cada plaza, o por lo menos la mayoría de las plazas, tenían su reglamento propio. No sé si conocía este detalle, Sara, pero antiguamente la Plaza de Toros de Jaén tenía su propio reglamento, siendo el más antiguo de todos el de la vieja Plaza de Toros de Cádiz. Bueno, pues esta es otra de las curiosidades que tenemos taurinamente en nuestra ciudad. Y ya vamos a dar un salto y vamos a centrarnos en nuestra antigua Plaza de Toros, que los aficionados más veteranos seguramente recordarán. Esta ilustración pertenece a un libro del recordado Manuel López y a mí particularmente me gusta mucho porque se identifica Jaén con el Castillo de Santa Catalina al fondo. No, está bien, ¿eh? Está bien. Vemos una plaza pequeñita. En las fotos que luego veremos a continuación, a mí me recuerda muchísimo a la plaza de Úbeda por los tablones, y una plaza pequeñita, con encanto, con sabor. Bueno, pues esta plaza esconde una historia taurina muy interesante, que es la que vamos a conocer a lo largo de esta tarde. Esta plaza se mantuvo en pie ni más ni menos que 111 años. Fue inaugurada el 15 de agosto de 1847, pero tuvo 2 reinauguraciones más. ¿Y el motivo? Pues porque hubo 2 hundimientos en 2 momentos diferentes y la plaza se tuvo que reestructurar hasta en 2 ocasiones. ¿Y cómo era esta plaza? Bueno, pues voy a traer hasta aquí las palabras de algunos jienenses que han dejado huella en la literatura local, y de su mano vamos a recordar cómo era la antigua Plaza de Toros de Jaén. Rescato las palabras de Antonio Almendros Soto, que en su libro Los hijos de Don López la recuerda de esta manera. Tenía la vieja Plaza de Toros de la Alameda un coso inhóspito de gradas dentadas en las que las rodillas del inquilino de atrás se clavaban en la espalda del de delante, aumentando así la tortura que suponía aguantar toda una corrida completa. Había un palco de curas, desde el que los clérigos presenciaban el espectáculo tras un rosetón de escayolas que lo resguardaba de la vista pública. El sacerdote acudía acompañado del sacristán a la corrida con la extrema unción a punto para el caso preciso. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo. También el recordado Manuel López en sus cartas a Rafael nos decía así: aquella vieja plaza, con su aire exterior de cortijo andaluz, con sus graderíos destartalados, sus palcos románticos y sus tablones embadurnados toscamente de almazarrón, era incómoda, sí, pero armonizaba perfectamente con el aire bronco y trágico de la fiesta. Y por último, en voz igualmente del recordado e inolvidable Rafael Ortega Sagrista, nos decía: la fiesta nacional resultaba dura y sangrienta, los toros eran verdaderas fieras y su lidia peligrosísima dentro de la naturalidad. Los caballos, sin peto ni más defensa que el brazo firme del picador, ofrecían un espectáculo de horror, derribado y agonizando en su albero.
Bueno, pues sirvan estas palabras y este recuerdo para hacernos una idea de cómo fue esa antigua plaza de toros de Jaén, que, como digo, durante más de 100 años dio vida taurina a nuestra ciudad. Y gracias a mi amigo Javi Ratia, magnífico aficionado, rescatamos hoy una serie de carteles muy antiguos para hacernos idea de cómo era el toreo de aquella época. Y quiero que os fijéis en este nombre, Ángel Villar Villareiro. A muchos les sonará a una famosa pescadería del mercado de aquí. Pues efectivamente, este torero es pariente de esos pescaderos. Este fue uno de los toreros modestos de la época, pero llegó a ser novillero con picadores, que más ambiente, por así decirlo, cogió en Jaén, y uno de los toreros que, sin haber llegado a tomar la alternativa, más representativos son de nuestra ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque debutó con picadores, porque toreó mucho durante el tiempo en el que estuvo en activo, porque llevó en la cuadrilla ni más ni menos que a Antonio Fuentes, el que luego fuera un gran matador de toros de principios del siglo XX. Y sobre todo, y aquí tenemos uno de los datos que más nos van a llamar la atención, porque este torero realizaba el salto de la garrocha. Era uno de los pocos toreros de luces que en mitad de sus actuaciones ejecutaba esta suerte que todos recordamos por los grabados de Goya y que ahora se ha rescatado para el toreo cuerpo limpio de los recortadores. Pues de él rescatamos varios carteles, este de antes era uno de ellos. Aquí vemos que la fiesta o la feria, antiguamente una de las ferias que teníamos en Jaén era en agosto, este cartel pertenece a una novillada en agosto. Aquí vemos otra de esas novilladas, con motivo igualmente del Corpus, y aquí comparte el cartel con la Fragosa. Nos llama mucho la atención que no se anuncia como novillada o festejo taurino, se anuncia como función, y en el cartel especifica orden de la función, detallando y desglosando cómo era cada uno de los intervinientes y en qué parte. Es un festejo muy curioso, y resaltar eso, que compartía el cartel con una mujer que alcanzó mucha notoriedad en la época y que aquí viene anunciada como aficionada, no como profesional. Seguimos viendo más carteles de nuestra plaza de toros de Jaén, una la que anuncia a Lagartijo y a Carancha, el torero matador de toros de Algeciras, con motivo de nuestra feria de San Lucas, y al lado otro cartel en el que también se anuncia, como antes comentaba, a Villarillo, este novillero de Jaén que tanto toreó. ¿Qué otros toreros había en aquella época? Pues rescatamos nombres como el de Juan Nogales o Ruiz del Moral, y otros tantos que fueron pues banderilleros o simplemente aficionados, pero que también torearon los festejos. Hay más toreros, hay un tal Torerito de Jaén, Fabrilito de Jaén, Mancheguito de Jaén y Bolerito de Jaén. O sea, lo de Morenito no es de ahora. Había antiguamente muchos toreros que llegaban a gala ser de aquí. Pues uno de ellos, uno que se anunciaba como Bolerito de Jaén, también realizó la suerte de Don Tancredo, esta que vemos aquí, que para quien no conozca, esta suerte que ya actualmente no se practica en los ruedos, consistía en subirse en un pedestal y totalmente vestido de blanco, esperar la salida de la res que saliera por la puerta. Esto fue una idea de un antiguo novillero valenciano que no tuvo suerte en los ruedos y que en cambio inventó este personaje, se llamaba Tancredo López, de ahí el nombre, y precisamente gracias a esto hizo fortuna. Le empezaron a salir muchos imitadores y por eso no es tampoco de extrañar que al cabo de los años le saliera algún imitador aquí en nuestra ciudad. La primera corrida del siglo XX que hemos conseguido rescatar fue en el 15 de agosto de 1900, y en ella, un momentito, porque se me ha perdido la conferencia. Se han perdido los datos, pero bueno, vamos a tirar de memoria. Vamos a tirar de memoria y lo vamos a ir diciendo. El 15 de agosto de 1900 tiene lugar la primera corrida de toros de lidia a pie y el primer festejo taurino del siglo XX en Jaén. Señalo la fecha del 14 de agosto por eso que comentaba antes, porque antiguamente la feria de San Lucas tenía lugar la feria de San Lucas era en octubre, pero la otra gran feria de la ciudad era en el mes de agosto. Esto se mantiene hasta mitad de los 40, compaginando las dos ferias, hasta que luego, posteriormente, a iniciativa, que me corrija Antonio Marín, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, se establece ya la feria de San Lucas como feria de Jaén, y así se ha mantenido hasta nuestros días.
Vemos aquí una plaza pequeña, 2 picadores en el ruedo. Este detalle no nos debe sorprender porque antiguamente, y vuelvo a insistir en los chicos de la escuela taurina, antiguamente salían 3 caballos de picar a la vez al ruedo. Vemos que no llevaban peto, el toro acomete contra uno de ellos que prácticamente se está cayendo en la cabeza del toro, el otro lo está tirando un mono sabio y se ve como el caballo está huyendo, incluso desde aquí se ve que no lleva uno del ojo tapado. Y bueno, estas son las primeras imágenes y las pocas imágenes que he conseguido recuperar de la fiesta de los toros en nuestra ciudad en el siglo XX, sobre todo en la antigua plaza de toros de Jaén. También tiene una explicación, y es que antiguamente los aficionados iban a la fiesta, iban a la plaza a dejarse ver, cosa que también sucede ahora. Consecuentemente, los fotógrafos prestaban más atención a la alta sociedad y al público antes que a lo que podía suceder en el ruedo. Gracias al Instituto de Estudios Jienenses, que tiene una amplia colección de imágenes de lo que fue la fiesta de los toros aquí, podemos hoy disfrutar de estas imágenes y hacernos una idea de cómo fueron todos estos festejos. Aquí tenemos el primer cartel, el 15 de agosto de 1900, para José Pascual Valenciano, Alejandro Alvarado Alvaradito y Vicente Pastor, el chico de la blusa, de los 3 toreros, el que más notoriedad alcanzó después en la fiesta de los toros y que más recordamos. Vemos imágenes, aquí me llama la atención el enorme trapío del toro que se está lidiando, una plaza chiquitita y este toro burraco enorme. Y vamos a hablar ahora de la primera tragedia mortal que tuvo lugar en la plaza de toros de Jaén. Hemos contabilizado hasta 3 percances que acabaron en muerte, pero tan solo uno de ellos, curiosamente, su escenario real y la muerte se produjo en el ruedo. Tuvo lugar el 19 de octubre de 1808. Ese día por la mañana se inauguraba el gran monumento que tenemos aquí en la Plaza de las Batallas, y por la tarde se celebraba una gran corrida de toros con Ricardo Torres Bombita y el torero cordobés Rafael González Machaquito. Pues bien, durante la lidia del quinto toro, se escapó el 6º toro que estaba en los chiqueros, saltó al callejón y por el callejón fue derribando gente con tan mala suerte que mató a un arenero que se llamaba Roque Pérez. Pues esta fue la primera víctima mortal de la fiesta en la Plaza de Toros de Jaén. Y nuestra Plaza de Toros fue escenario de un hecho histórico para la fiesta de los toros, y que me da mucha pena, lo digo de verdad, que en Jaén no seamos conscientes de este dato y que no se recuerde. Aquí, por ejemplo, en la calle Cerón, conforme salimos, hay una placa que recuerda que allí Isabel la Católica estuvo con Cristóbal Colón y se reunió y fue una estancia providencial para luego el viaje a América. Pues a mí me gustaría que aquí en Jaén, en la Alameda, hubiera un monolito, hubiera una placa, algo que nos recuerde y que inmortalice para siempre que aquí en Jaén se concedió el primer rabo de la historia del toreo. Y este hecho fue muy curioso y lo he rescatado también de las páginas del Ruevo. Se le concedió a un novillero malagueño que se llamaba Larita, Matías Lara, en una noviada que tuvo lugar el 19 de octubre de 1913. El festejo lo presidía el teniente de alcalde don Francisco Molino. El novillo al que se le cortó el rabo se llamaba Saladito y la ganadería era la de Francisco Herrero Manjón, de aquí cerquita, de San Esteban del Puerto. Pues bien, he recogido de las páginas del Ruevo una crónica, o mejor dicho, un artículo que me ha llamado mucho la atención porque lo firma un cronista que se llamaba Juan de Málaga, y en esta crónica dice una cosa muy curiosa, y es que vuelve a su ciudad. O sea, gracias a esto descubro un crítico taurino nacido en esta ciudad del que no tenía noticia. Y cuenta ese viaje acompañando al torero malagueño y lo relata así. La indignación de Larita, dice: y las 2 orejas y el rabo le fueron llevadas a Larita, que ante la risa del público y al verse con aquella piltrafa asquerosa en sus manos, reaccionó seriamente y, situándose bajo la presidencia, agitó el rabo y lo lanzó violentamente al palco presidencial, con tan buena puntería que si el presidente no se hace con el cuerpo un movimiento defensivo, el rabo lo hubiese dado en la cara o en el sombrero de copa que en aquella época solían llevar a las plazas los que ostentaban la representación de la autoridad. Y aquí transcribe un diálogo con el torero.
¿qué se ha creído este tío conmigo? Nos decía, nos decía luego el torero en el hotel con mucha mala leche. Yo no me voy de Jaén sin partirle la boca. Dice, pero hombre, si se trata de un galardón más acreditativo que tu triunfo. Dice, un galardón el rabo, pues anda y que se lo regale a cualquiera de su familia. Dice, y nos vimos y nos deseamos para acabar con la indignación de Larita por la broma de mal gusto que le dieron no una oreja, sino dos, y hasta el rabo del toro. Pues, como digo, esto es un hecho histórico de nuestra ciudad a nivel taurino, que muchos aficionados no conocen y sobre todo muchos jienenses tampoco lo conocen. Pues historia de nuestra tierra. Un festejo con la presencia de la infanta Isabel de Borbón. Vino aquí a Jaén este día, el 19 de octubre de 1915, para inaugurar el museo que se encuentra en el Paseo de la Estación, y por la tarde asistió a esta corrida de toros en la que toreó Joselito el Gallito. Gallito le brindó el toro y la infanta, como suele ser norma habitual en la Casa Real, le correspondió con una sortija de oro que le regaló. Como dato curioso señalar que en esta corrida Gallito alternaba con el único matador de toros gallego que ha dado la historia, el único matador que ha dado Galicia, Celita, pues también toreó ese torero aquí una vez. La segunda tragedia mortal en nuestra plaza tuvo lugar el 19 de octubre de 1916. Un banderillero llamado Angelillo Valencia sufrió una grave cornada y como consecuencia de esta cornada se le trasladó a Madrid y al cabo de los días falleció, el 28 de octubre. Es curioso, 10 días después fallece a consecuencia de una cornada en la Plaza de Toros de Jaén. Y de ahí vamos al año siguiente, cuando los ases de la tauromaquia, los dos grandes del toreo, Joselito y Belmonte, torearon juntos en nuestra Plaza de Toros. Aquello tuvo lugar un 19 de octubre de 1917, compartiendo cartel con Saleri II, estoqueando una corrida de Alipio Pérez Tebernero. En esta corrida se vendieron más entradas de la cuenta, se desató la expectación. Había gente en los tendidos, por encima de los tendidos, en el tejado, en los árboles aledaños a la plaza, que además eso fue una constante durante muchos años. Había tanta afición a los toros en Jaén que los aficionados se subían a los árboles, o la gente que no tenía dinero se subía a los árboles, y muchas veces se caían las ramas con los aficionados en lo alto del tejado. Eso fue una constante que me he ido encontrando a la hora de investigar esta historia. Pues bien, este día había gente más allá de lo posible en el tendido, en los tejados, en los árboles, y se vendieron tantas entradas que muchos aficionados ocuparon sitio en el callejón. Como vemos y seguiremos viendo después, las grandes figuras del toreo han actuado siempre en nuestra Feria de San Lucas, no como ahora. En 1918 no hubo festejos porque hubo una gran epidemia de gripe que prácticamente se cargó la ciudad. Y de ahí nos vamos a pasar al año 1920, en el que debuta Ignacio Sánchez Mejía en la Feria de Jaén y lo hace por partida doble. Esto también fue algo muy común en aquellos tiempos. Se contrataba a veces a un torero dos tardes, se daban dos festejos y alguno hacía doblete. Se da la circunstancia que de Ignacio Sánchez Mejía se conservan muchas de sus fotografías toreando precisamente aquí. Y esta plaza de toros, esta imagen es aquí en Jaén, dando un paso por alto, sentado en el estribo. Y como digo, gracias a Dios, muchas de sus imágenes son aquí. Pues bien, Ignacio Sánchez Mejía fue el primer torero, y de hecho creo que el único, que se encerró siendo matador de toros con 6 toros en Jaén. También hubo dos veces dos novilleros en otras ocasiones, pero el único matador de toros que he conseguido acreditar que torease 6 toros en Jaén, en aquella época y en aquella plaza, fue Ignacio Sánchez Mejía. Años más tarde volvería, porque toreó muchos años en Jaén, y en una ocasión protagonizó un hecho heroico, porque un toro le pegó una cornada, lo metieron en la enfermería, se escapó por una ventana, acabó en el ruedo, le hizo un faenón a un toro y le cortó un rabo. Pues fue uno de los toreros que más veces toreó en nuestra ciudad. En el año 1922 se estrena La Arpillera para caballos de los picadores aquí en Jaén. Hago un matiz. El peto se implantaría más tarde por el general Primo de Rivera en torno a 1926-1927. Ya a finales de la década la década anterior ya había habido intentos por implantar el peto, pero no en todas las plazas se iba consiguiendo, ¿no? Entonces, por lo menos aquí,
lo que se hizo fue poner una mínima protección a los caballos de picar. Como hemos visto anteriormente, los caballos eran caballos muy ligeros, caballos muy livianos, nada que ver con los caballos actuales que son auténticos tanques, por así decirlo. Esta imagen no corresponde a ese año, es anterior, pero es la única que he encontrado junto con otra más que hay, que nos muestra el tercio de vara en la antigua Plaza de Toros de Jaén. Y un detalle muy curioso también aquí, se puede ver en el banderillero que está de espalda o en el torero que está de espalda, un trocito de la coleta natural que entonces todavía los toreros mantenían. Y vamos ahora a hablar de la tercera tragedia en la Plaza de Toros de Jaén. El 15 de agosto del año 23, un novillero que se llamaba El Señorito, José Postigo, sufrió una cornada. Esta cornada derivó en una gangrena y al cabo de casi un mes falleció de esa cornada, además aquí en Jaén, porque estuvo hospitalizado bastante tiempo. Y vamos a hablar ahora de la primera alternativa que se concedió en la plaza. Solamente 2 alternativas se concedieron en la antigua Plaza de Jaén. La primera, en el año 26, de mano de un torero aragonés, Gitanillo de Ricla, y un torero cordobés, Zurito, Angelillo de Triana tomaba la alternativa aquí. Volvemos a fijarnos de nuevo en la fecha de agosto, en nuestra feria de agosto. Y poquito después tuvo lugar la primera corrida collesca que se ha celebrado aquí en Jaén. Solamente tengo anotadas 3, una sexta y las otras 2 hablaremos la semana que viene. Pues bien, de esta corrida, las crónicas la titularon La corrida grotesca, y fue por lo mal vestido que iban todos los toreros, porque de goyesco, por lo visto, el festejo pues no tuvo mucho. Como ven en el cartel, toros del Conde de Tres Palacios para Félix Rodríguez, el torero de Santander, Vicente Barrera y el mexicano, Vicente Barrera, el abuelo, y el mexicano Fermín Espinosa, Armillita. Y ahora nos vamos a algo que los aficionados más veteranos sí recordarán. En el año 33 surge una pareja de toreros en Jaén que levantaron mucha expectación y que sobre todo ilusionaron a la afición jienense de entonces. El recordado Juan Tirado, tío de Juan Tirado, y Ramón Montes. Por entonces también había otros toreros más en Jaén, había un Manuel Tirado que también era pariente de Juan Tirado. Pero esta pareja ilusiona a los jienenses. Juan Tirado, como muchos saben, falleció de una cornada en la Plaza de Toros de Úbeda, y Ramón Montes lo recordamos por su pasodoble, el pasodoble que le compuso el maestro Cebrián y que se interpreta todos los años en nuestra Feria de San Lucas, y casualmente se sigue interpretando porque es el único sitio donde yo lo he escuchado, en la Plaza de Toros de Zaragoza. La letra es muy bonita, es muy conocida y dice: es un chiquillo torerazo y valiente de la tierra que siente vibrar en el alma la cara de Dios. Cuando torea con muleta y capote, los caireles de oro desgarran el toro con el corazón. Domina y templa con su sangre de fuego y un coraje que ciego se lleva con arte vencida la res. Y cuando llega la verdad de la suerte, de una sola estocada, soberbio la espada la tira a sus pies. Y ahora viene el estribillo, que es lo que me cantaba mi padre de chico cuando me llevaba a los toros, y me lo sigue cantando cuando vamos juntos. Montes es un torero de pundonor y gallardía. Gloria como el primero sabe ganar su valentía. Arte, valor y salero, se llama Montes hoy en día. Y dice al final: ya tiene Jaén su bravo chaval, Dios haga Ramón, eterna tu sal. Esto me lo cantaba mi padre en los toros y me lo cantaba mi abuela también. Nos vamos a un año después. En 1934 y también en el 35 actúan las hermanas Palmeño aquí en Jaén, Enriqueta y Amelia Almenara. Fueron 2 toreras muy conocidas que torearon por toda España y Francia, y precisamente en el año 35 intervienen en un festival patriótico que se celebró aquí en Jaén, precisamente compartiendo el cartel con Juan Tirado y con Ramón Montes. Pues bueno, lo traigo aquí para demostrar la presencia que ha tenido siempre la mujer en la fiesta de los toros. Y nos vamos a la época más triste y la más oscura. ¿Nos hemos quedado sin toros en Jaén alguna vez? Sí. Antes lo comentaba, por una epidemia de gripe y, por desgracia, durante la contienda, durante la guerra civil. La plaza de toros, como pongo aquí, fue incautada, se convirtió en depósito del parque de artillería y, por desgracia, fue escenario de un suceso muy triste, como fue la ejecución de dos soldados a los que se les acusó de deserción. Aquello tuvo lugar el 2 de octubre de 1936.
2 personas que derramaron su sangre, pero no en la asta de un toro. Posteriormente, tardó un poquito en restablecerse la actividad taurina porque, acabada la guerra civil, el campo bravo sufrió los efectos de la guerra, se comieron muchos toros porque había mucha hambre y la actividad taurina descendió, no se pudo celebrar la feria de San Lucas del 39. Y nos vamos ahora a hablar de uno de los más grandes, o el más grande de la historia, de Manolete. Manolete debutó aquí en la feria de San Lucas del año 1940. Manolete toreó muchísimas veces en la Plaza de Toros de Jaén. Hizo doblete en casi todas las ferias en las que actuó. Levantó una expectación enorme. Y esta imagen, que corresponde no al año 40, sino al año 44, porque el ruedo empieza a editarse a partir de ese año, a mí me gusta mucho, donde se ve cómo está dando un derechazo y los sombreros en el ruedo. Esto nos demuestra la grandeza de ese torero, la euforia que levantaba y la pasión que desataba el gran torero cordobés. Como digo, toreó muchísimo, compartió cartel con Domingo Ortega, con Pepín Martín Vázquez, con Gitanillo de Triana, con muchos toreros, con Nicanor Villalta a lo largo de esos años. Y vuelvo a lo que decía antes, las grandes figuras del toreo siempre han toreado en nuestra feria de San Lucas. Y de la crónica taurina vamos a pasar a la crónica negra, a un suceso bastante curioso que sucedió el domingo de Resurrección del año 1942. Hago el matiz y hago la observación en la fecha, domingo de Resurrección. También se han dado muchos toros en Jaén en esa fecha, en el domingo de Resurrección, no solo el domingo de Ramos. Se celebraba una novillada con picadores en la Plaza de Toros de Jaén y por la noche se produjo en la Plaza de la Constitución una reyerta entre 2 banderilleros, un tal Francisco Prada Romerito y otro que se anunciaba el Nili. Pues bien, este último le pegó varios navajazos en el cuello a Romerito y lo mató. Quiero recordar que Alfredo Margarito ha contado en alguna ocasión en las páginas de Diario Jaén que él presenció ese suceso. Y si no lo presenció, pues como si lo hubiera presenciado. Y ahora vamos a otra de los momentos también históricos de la fiesta aquí en Jaén. La llamada diosa rubia del toreo toreó 2 veces en la Plaza de Toros de Jaén y toreó a pie y protagonizó también otro hecho histórico. Le digo que protagonizó un hecho histórico porque en esa época las mujeres tenían prohibido echar pie a tierra, torear a pie. De ahí recuerdo ahora el ejemplo de Juanita Cruz, que por ejemplo nunca toreó en Jaén. Pues bien, Conchita Cintrón toreó en 2 ocasiones y además se retiró de los ruedos aquí y lo cuenta en uno de los libros más bonitos que yo he podido tener en mis manos, su biografía, su autobiografía, Recuerdos, y lo cuenta así, que el público le pidió que echase pie a tierra, que torease, y desoyendo al alguacilillo que le mandaba las órdenes desde el palco presidencial, no se contuvo, se bajó del caballo, cogió la muleta, cogió la espada, le hizo una gran faena, montó la espada, le pegó un espadazo y cortó un rabo. La detuvieron, la subieron al palco y nuestros paisanos de entonces se subieron al palco a pedirle al presidente bajo un clamor, que la perdonase y bueno, pues aquello fue también un hecho histórico. Y quiero destacarlo porque Conchita Cintrón solamente toreó a pie 4 veces en España. Una en San Sebastián, otra en Melilla, con un permiso del general Varela, que además Gregorio Corrochano le firmó una crónica preciosa, otra en nuestra otra tierra, en Ceuta, que todavía hay aficionados, bueno, gente que presenció aquello y lo recuerda con emoción, pero esta ha pasado a los anales de la historia de la tauromaquia, por eso que digo, porque aquí se saltó la prohibición y oyendo a los aficionados y bajo el clamor del público, echó pie a tierra y toreó. Es otro de esos aspectos de nuestro pasado taurino que los jienenses debemos conocer y sentirnos orgullosos. Ahora rescato algunos carteles de entonces, de nuestra Feria de San Lucas de los años 40. Fijaros,
Álvaro Domés, Pepín Martín Vázquez, Parrita, El Vito, que por cierto años después sufriría una cornada gravísima aquí. Pepín Martín Vázquez haciendo doblete, el Choni y Parrita. O sea, vemos dos toreros haciendo doblete. Y los espectáculos cómicos taurinos de siempre, con el bombero torero. ¿Y qué afición no habría en los toros antiguamente aquí en Jaén? Que la plaza se llenaba. Vemos aquí la plaza abarrotada, como decía el dúo Sacapunta. Y traigo un festejo muy curioso en el año 52, porque en este año, en la temporada 52-53, y Antonio y José María se acordarán, nuestro Real Jaén subió a Primera División, con Arregui y con esos jugadores que hicieron célebre al Real Jaén entonces. Pues en la Feria de San Lucas del año 52 se organizó un festejo por parte del Real Jaén y fueron los propios futbolistas del Real Jaén los que actuaron y los que torearon en esa plaza de toros. Estos momentos de nuestra historia taurina y también de nuestra historia futbolística son buenos que se sepan para que luego no pase lo que pasa. Hace más de 60 años el Real Jaén organizaba festejos taurinos, que además la semana que viene volveremos a ver festejos que organizaban, y hace unos años a Joselito Ruz pues le hicieron un feo muy grande ocultando una foto siendo socio del Real Jaén. Adiós, Pedrito. Y es que en aquella época eran muy habituales los festejos de aficionados también, festejos gremiales, festejos que estaban organizados por diferentes asociaciones profesionales de camareros, de electricistas, de carpinteros, pero esto era habitual en toda España. Y entonces muchos aficionados tenían ocasión de torear en la Plaza de Toros de Jaén. Y además se montaban festejos con bastante asiduidad, no solo más allá de las fechas tradicionales. Y nos vamos a la segunda alternativa que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Jaén, y este caso también es muy curioso. Enrique Vera, torero de Almería, tomó dos veces la alternativa. La primera tuvo lugar en Jaén, en la feria del año 52, y esa alternativa se suspendió dos veces por lluvia. O sea, es algo totalmente normal en esta historia. La lluvia en nuestra Plaza de Toros, en nuestra feria, siempre ha sido una constante. Pues bien, se suspendió dos veces y acabó tomando la alternativa un 26 de octubre aquí en Jaén. Pues sucedió lo siguiente. Como para entonces ya se supone que era matador de toros, estaba anunciado por la tarde para torear en la Plaza de Toros de Córdoba. Este festejo se tuvo que anunciar por la mañana. La alternativa se la dio Manolo Vázquez, que se puede distinguir porque Manolo Vázquez era muy fácilmente reconocible. El testigo era el venezolano Curro Girón. Pues bien, por la mañana se celebró esta corrida de toros y por la tarde, dada la euforia, como decía antes, que había con el Real Jaén, se anunciaba un partido del Real Jaén contra la Unión Deportiva Las Palmas. Es el único caso que conozco de un cartel taurino y un cartel de un partido de fútbol anunciando los dos festejos, los dos actos a la vez. Este cartel se conserva en el restaurante Casa Vicente. Está allí, lo podéis ver, que además, gracias a Dios, Vicente tiene muchos carteles antiguos de Jaén y es el único que conozco que tiene carteles de Manolete. Es una pena que no se conserven los carteles, o por lo menos que los aficionados no podamos disfrutar de esos carteles antiguos. Y de ahí nos vamos a ir al año 1952, en el que se celebra una novillada con picadores histórica. ¿Histórica por qué? Porque se cortaron, estaban anunciados Gregorio Sánchez, Chicuelo III y otro torero que fue Juan Antonio Romero. Se le dio una novillada a Alipio Covaleda. Esta novillada tuvo lugar el 18 de octubre del 55, del 52, perdón, que bailan aquí los datos, y los tres toreros cortaron dos orejas y rabo. No conozco ningún otro caso en nuestra plaza de toros, o sea, y en la historia del toro en Jaén, en el que los tres toreros hayan cortado un rabo en un festejo mayor. No hablo ya de novillada o festejos de promoción. Pero es que además Gregorio Sánchez cortó una pata. Fue la última vez que en Jaén se cortó una pata y además la única vez que yo he podido documentar ese trofeo aquí. Además, Gregorio Sánchez me consta que fue un torero muy querido en la ciudad y tenía una peña taurina incluso en Jaén. Y ya vamos a ir finalizando. Rescato también otros carteles antiguos. Este es muy bonito, este de la feria del 56, y digo que es bonito porque anuncia
a dos ganaderías de la provincia, dos de las ganaderías más emblemáticas, la de Román Solando y la de Flores Albarrán, que cumplen este año sus 100 años de presencia en nuestra provincia, en Andújar. Y además las dos ganaderías son de Andújar, y aquí hay 3 chicos que han tenido ocasión de torear hace unos días unos becerros allí, que os he visto la foto. Bueno, pues los carteles lo dicen todo. Antonio Bienvenida, el rejoneador Bernardino Landete, toreros colombianos, uno de los lozanos, Heriberto García, que era mexicano también. O sea, vemos toreros del otro lado del charco, toreros de aquí, las grandes figuras del toreo, y nuestra gran feria de San Lucas, porque aquí se anuncian los 3 festejos, 2 eran corridas de toros, los otros un espectáculo cómico que durante muchísimos años estuvo presente en nuestra cartelería de nuestra feria de San Lucas. Y ya vamos terminando, porque la Plaza de Toros de Jaén, desde finales de los años 40, el arquitecto municipal empezó a percibir que sufría un grave deterioro, tenía problemas de infraestructura y los espectadores corrían peligro. Desde el año 46, en que el arquitecto municipal empieza a insistir, empieza a detectar la necesidad de tomar medidas y de realizar una plaza de toros, se prolonga esto en el espacio durante más de 10 años, hasta el año 58, en el que tiene lugar el último festejo en Jaén. Y arrojo un dato: en el año 46, como digo, se percibe que hay que poner fin a esta plaza y que sería conveniente hacer una nueva. El alcalde de entonces encarga un proyecto a una serie de arquitectos para hacer una nueva plaza de toros de Jaén. El ayuntamiento entonces no tenía dinero, el de entonces no lo tenía ni lo tiene el de ahora. Pues en el año 47 esa plaza de toros que estaba prevista para Jaén acabó en otro lugar. Y esa plaza de toros es la plaza de toros de Melilla, la mezquita del toreo. Mi abuelo, que es melillense, estuvo en la inauguración, yo tuve oportunidad de ir el año pasado y os puedo asegurar que es la plaza más bonita que yo he conocido en mi vida. Ni siquiera la Maestranza, ni la plaza de toros de Ronda, ni ninguna otra. La plaza de Melilla es una auténtica joya. Y sobre todo, para los arquitectos que hay aquí, destaco un dato, y es lo visionarios que fueron en aquella época por la amplitud de la plaza, por tener espacios que 70 años después no han necesitado de una reforma para habilitarlo para minusválidos o para otro tipo de necesidades, y sobre todo una plaza totalmente funcional. Sin desmerecer a nuestra plaza de toros de Jaén, sinceramente, qué pedazo de plaza de toros perdimos. Pues bien, en el año 58 se celebra el último festejo, el 19 de octubre, en nuestra plaza de toros, lidiándose toros de Javier Moreno de la Cova para Luis Miguel Dominguín, Pacorro y el torero de Algeciras, Miguel Mateo Miguelín. Curiosamente, tanto Dominguín como Miguelín son de los pocos toreros, junto con Antonio Bienvenida, que pudieron torear en las 2 plazas de toros que ha tenido Jaén. Se cierra con esto una etapa. Se cierra una etapa, se cierra un ciclo y comienza uno nuevo en Jaén, del que hablaremos la semana que viene o la siguiente, porque todavía no sabemos si va a tener continuidad el viernes que viene, ya que hay organizado un acto de la Fuerza Armada aquí en Jaén y así nos lo han hecho saber desde el ayuntamiento. Pero bueno, yo quiero ahora traer una serie de datos, unas pinceladas al margen de la lidia, pero también que tienen que ver algo con lo taurino en nuestra ciudad. Uno de ellos, y que tampoco se conoce tanto aquí en Jaén, por lo menos es algo que creo que ha pasado desapercibido, es el paso de Hemingway por nuestra ciudad. En el año 59, año de inactividad taurina en nuestra ciudad, y con eso quiero cerrar esa etapa, Hemingway pasó por nuestra capital. Así lo relata y así lo retrata en su novela El verano peligroso. Como muchos saben, Hemingway se pegó un año entero siguiendo a Dominguín y a Antonio Ordóñez por las plazas de toros, y es muy curioso porque relata cómo aquí en Jaén, él relata un viaje totalmente tormentoso por el chofer que conducía, y a su paso por Jaén estuvieron a punto de atropellar a un peatón y casi se lo llevan por delante, y él lo relata en ese libro. Yo lo destaco porque no tengo conocimiento de ningún otro premio Nobel que haya pasado por nuestra ciudad.
Y bueno, pues esto también son cosas que hay que conocer y que hay que saber. En ese libro cuenta también, pues relata su paso por Bailén y rememora la batalla de Bailén y la batalla de las Navas de Tolosa. Estuvo por Linares y esa noche pernoctó en la Carolina, en la casa de la familia Orellana, que eso pues me lo contó Pilar Orellana, que por lo visto estuvo varias veces por allí. Pues al margen de este dato curioso, quiero hoy rescatar a 3 personajes muy vinculados a nuestra ciudad. Uno por haber nacido aquí y 2 de ellos por la historia que han dejado. Uno a nivel en las letras de nuestro país y otro a nivel musical. El primero de ellos, Lorenzo Goñi, jienense. Este pintor, ilustrador, dibujante, es uno de los personajes más notables que ha dado nuestra ciudad y que creo que está tremendamente olvidado. Hay muchos jienenses que no conocen quién fue este señor, ni su figura, ni su alcance internacional. Pues Lorenzo Goñi nos dejó su tauromaquia onírica. Es una serie de ilustraciones que el año pasado tuve ocasión de ver aquí en Jaén, de la mano de la General, tremendamente curiosa. Si por un lado está la tauromaquia de Goya, también está esta otra tauromaquia. Y recuerdo, Antonio, cuando Biribay dio una conferencia con vosotros, con los veterinarios, y nos hablaba precisamente de la importancia de este tipo de tauromaquia, cuando se hablaba de la pintura y la tauromaquia, o la tauromaquia y las bellas artes, ¿no? Pues este pintor de Jaén dejó esta colección, son 20 y tantos dibujos, todos muy oscuros, muy grises. A mí, desde luego, me costó mucho entenderlo, pero como digo, un jienense de alcance internacional y de una trayectoria muy relevante que creo que está injustamente olvidado. Otro al que quiero hoy recordar, y todos lo conocen, Miguel Hernández. Miguel Hernández dejó una huella imborrable en nuestra ciudad en el poquito tiempo que estuvo, y Miguel Hernández, para quien no lo sepa, trabajó en la redacción de las biografías del Cosío, la gran enciclopedia de los toros, que es conocida popularmente como el Cosío. Pues bien, fue vecino nuestro por toda esta zona, estuvo viviendo durante un par de meses y era muy aficionado a los toros. De hecho, se conserva una imagen de él acariciando una res brava en la Sierra de Andújar y, como digo, fue uno de los redactores del Cosío, y además José María de Cosío fue uno de sus protectores. Mamá, ¿ya te lleva algo para la casa? Que mi madre es profesora de literatura. Y por último, el maestro Emilio Cebrián, uno de los personajes que mayor huella han dejado en nuestra ciudad, con el recuerdo de su música, de sus pasodobles, de sus marchas de procesión, de nuestro himno a Jaén, el canto a Jaén, con letras de Federico de Mendizábal. Como jienense que soy y me siento, cuando estoy en una plaza de toros fuera de Jaén y escucho churumbelería, a mí me recuerda a la plaza de toros de Jaén, a mí me recuerda a nuestro coso de la Alameda. Tenemos la suerte en Jaén de disfrutar de una música taurina propia gracias al maestro Cebrián. Gracias a él tenemos pues un legado musical muy grande, pero también taurinamente. Fue el compositor del pasodoble de Ramón Montes, del pasodoble de Juan Tirado, de Ragón Falés, también uno de los pasodobles más conocidos, y por supuesto del churumbelería. Pues con él voy a terminar, y con su música creo que es como debemos de terminar, poniendo fin a esta primera parte, que como decía al principio, he pretendido hacer un repaso a lo que ha sido la historia taurina de nuestra ciudad, ciñéndome a momentos puntuales, a hechos históricos dentro de la propia historia del toreo, a aquellos nombres que dieron gloria a nuestra ciudad en los ruedos, aquellos jienenses que sin ser nacidos en nuestra ciudad sí lo eran y eran vecinos nuestros y vistieron de luces, y en definitiva que los aficionados conozcamos el riquísimo pasado taurino y el gran arraigo que tiene la fiesta de los toros en nuestra ciudad, pero también al mismo tiempo que los jienenses conozcamos la importancia, la influencia y la larga tradición taurina que tenemos, y que una feria de San Lucas sin toros va a ser siempre menos feria, y que los toros a Jaén siempre han dado nombre, categoría y fama, y prueba de ello es ese famoso
Sanlúcar y Cierra España, con el que se nos conoce fuera de nuestras fronteras taurinas, y que siempre, cuando coincidimos con otros aficionados, a mí me pasaba el sábado pasado en Almería, así me lo decían: la última feria de España, Sanlúcar y Cierra España. Pues aquí tenéis una aproximación de lo que han sido estos 500 años de tauromaquia, que realmente no son 500, son ya 600, porque estamos, o por lo menos casi 600, estamos en el siglo XXI, y la semana que viene hablaremos de nuestra plaza de toro actual, recordaremos la corrida del siglo, con imágenes en vídeo de la corrida del siglo que he conseguido rescatar, con la corrida, concurso de ganadería, tantas otras, la alternativa de nuestros toreros y muchas otras cosas más para, como digo, conocer nuestra historia taurina y que los aficionados nos enorgullezcamos y nos sintamos orgullosos de nuestro pasado taurino. Así que ya me voy callando y muchísimas gracias. Y qué mejor que terminar con el churumbelería, ¿no? Mientras oímos esta pieza, vosotros sabéis lo que normalmente... Dígame. Una pequeña, lo que ha dicho José Luis con relación a la plaza de toros que tenemos en este momento y la que podría haber sido. Y te hago una cuestión. Cuando yo termino la carrera de 69, que han pasado ahora 50 años, en el despacho de don José Chamorro Lozano, que a la sazón era encargado del urbanismo, jefe del departamento urbanístico, encima de su mesa, de su respaldo, había una acuarela que era una auténtica joya de una plaza de toros. Entonces, como a mí me gustó tanto la acuarela, tal acuarela y tal plaza, me pregunté qué era eso. Y me dijo lo siguiente: en el concurso que se hizo, que se presentaron dos plazas de toros, una fue esa, que era de un arquitecto republicano, que había estado en la cárcel, eso me lo dijo él, y otra que era de otro señor. Entonces, la que ganó el premio fue esta que estaba colgada encima de la mesa de despacho de don José Chamorro Lozano. Entonces, esa plaza de toros, que tenía que haber sido la que era nuestra, claro, la que se llevaron la medalla que tú dices, era una auténtica joya, era como una pequeña plaza de toros de Sevilla, la Maestranza, que era una joya. Y entonces, ni esta ni la otra, porque recurrió el primero, entonces ni se lo dieron al primero ni al segundo. Entonces, Antonio María Sánchez, a la sazón arquitecto municipal, fue el que hizo esta que en este momento, y con todo mi respeto, a mí no me gusta nada, con relación a la vida. Esa es una costilla que te hago. Yo te hago una pregunta, y es que no fue auténticamente Antonio María Sánchez, sino prueba. Pues muchas gracias. Había una maqueta de la plaza, de esa plaza, en el Club Taurino Tendido 1. Esa que te digo era una acuarela, que era una Sí. auténtica joya. Pues una pena que no esté Felipe aquí hoy, y parece mentira que diga yo esto, por eso, porque había una maqueta de esa plaza ahí, en Tendido 1, que No sé seguro... dónde ha salido para esa acuarela, pero era una joya. Los que somos mayores nos ha hecho un poco el recuerdo que hemos rebobinado nuestra vida. Yo estuve en la corrida de cositas y todo, y como no lo ha quitado, el presidente que había en aquel momento era Barra. El comisario que estaba teniendo la Bueno, pues yo me he quedado, con este hombre me quedo siempre embobado porque, además, yo hoy le decía a mi idea, digo, me recuerda a Matías Prat, padre, porque, sí, padre, porque yo de pequeño no soy muy gran aficionado a los toros, pero antes sí tenía yo afición, porque lo que recibimos de nuestros padres se nos pega. Yo me acuerdo venir aquí abajo al casino de artesanos, porque esta zona de por aquí era el casino primitivo, o al revés. Sí. Y yo me acuerdo que mi padre, por la otra entrada, que estaba al lado de la confitería Jurado, estamos diciendo lo mayores que somos, pero bueno, que lo vamos a hacer. Pues resulta de que era la televisión en blanco y negro, ¿no? Y mi padre de pequeño, yo me acuerdo de ir a la plaza de toros, no esta, sino a la que habla José Luis, me acuerdo así, bueno, así como
un poco etéreo, un poco en la distancia, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando salían los toros, yo veía los toros y decía, ese es un toro negro, zaino, ojo de perdiz, con ni gacho, tal y cual, y me sabía todas las clases de toros y todas los emblemas de la ganadería. Ahora ya se me ha ido olvidando, porque además, pues, como cada uno tiramos por derroteros diferentes, pues me dio por estudiar la historia de nuestra ciudad, y por eso es por lo que estamos aquí, porque hay mucha gente, si os fijáis, que no se da cuenta que es que la historia de la ciudad está intrínsecamente ligada, pegada a un hecho tan importante como es la tauromaquia. Entonces, os voy a decir dos cosas. Normalmente cuando acaban las charlas damos un diploma, pero a José Luis no se lo vamos a dar, lo siento. No por nada, sino porque es que no lo ha terminado. ¿Estamos? O sea, que sepa que no te ha ganado el jornal todavía. No, vamos a esperar a la segunda, que esta, aunque tiene mucha profusión de datos, pero ciertamente era complicado recopilar datos como ahora, os garantizo que la siguiente, pues, si esta ha sido súper curiosa, porque hemos conocido una serie de datos que nos han dejado flipados, ¿no? Pues imaginaros la segunda, que es más reciente, y por lo que él me ha dicho, pues tiene una documentación impresionante que la vamos a ver ya en plan sonoro y de otra manera, ¿no? Así que yo le quiero dar las gracias y emplazarlo a que termine su charla, que la hemos partido en dos, porque no sea muy pesada en tiempo y porque así pues la disfrutamos un poquito más y no nos cansamos, ¿no? Y segundo, porque con la hora y los horarios que tenemos aquí, pues no daba tiempo que se extendiera tanto. Así lo disfrutamos dos veces. Quería deciros dos cosas. Ahora cuando salgamos, para que José Luis tenga un recuerdo, y además, como ha venido su familia, pues tenemos ahí un pequeño fotocall. Así que no se escape nadie, porque nuestro fotógrafo va a estar ahí en la puerta, y conforme salgáis, por grupo o como queráis, os vais sacando fotos, y luego en nuestro Facebook pues vamos a poner unas imágenes para que las tengamos de recuerdo. Y el que quiera las fotos, pues no tiene más que ponerse en contacto con nosotros, y nosotros se las mandamos y se las regalamos. Las charlas, como las grabamos directamente, como todas las que hacemos, pues luego las subiremos a internet y las vais a poder disfrutar. Tengo esto aquí en la mano porque le he pedido a José Luis que traiga este libro, que es suyo, porque muchos no lo sabéis, que tiene su libro editado, se llama Recorriendo el Campo Bravo de Jaén, y entonces ahora a la salida, si alguien está interesado, quiere leerlo, quiere adquirirlo y que se lo firme o lo que sea, pues aquí le he pedido yo que traiga ejemplares, pues si alguno quiere, pues que los adquiera y que los tenga. ¿De acuerdo? ¿Sabéis una cosa? Antes de pedir un aplauso muy fuerte para él, hay que oír hablar a un joven, insultantemente joven, como yo digo, hablar con esa madurez de los toros, que parece que parece que no ha contado, que todo lo que ha contado es que lo ha estado viendo. ¿Estamos? Eso es porque lo ha investigado, se lo ha currado, se lo ha trabajado, ¿estamos? Y en vez de como otras personas que vienen y dicen cuatro patochas algunas veces e incluso pues se equivocan y dan datos sin contrastarlos, yo sé que José Luis en eso es muy metódico, y cuando José Luis habla porque lo ha investigado bien y porque puede hablarlo con propiedad. Eso no lo saben hacer todos. ¿De acuerdo? Pues así que ahora, para terminar, os vamos a dar las gracias a todos, os emplazamos aquí para la próxima charla. No sabemos, como ha dicho José Luis, si será el próximo, la teníamos planificada aquí mismo. ¿Habéis estado cómodos aquí? ¿Habéis estado a gusto? Este es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Esto tiene un artesanado que es una maravilla, ¿no? Pues él lo pidió y así se lo hemos conseguido para que lo pida. Pues entonces, tanto si es la semana que viene como la siguiente, pues ya os lo avisaremos. Sabéis que lo ponemos por todos los medios de comunicación, ¿estamos? Y lo avisamos y emplazamos para que traigáis más gente, porque yo creo que después de ver esta charla, la segunda ya es que estoy que me como la uña, porque yo la corrida del siglo sí la vi por la tele, ¿estamos? Yo esa sí la vi, en blanco y negro, pero yo sé que se televisó en color, pero... Sí. Se desechó la corrida entera. me suena eso. Bueno, vamos a dejarlo que no... Eso es off the record. Off the record, pues no, ya lo sacará, si él lo sacará. Déjame solamente un matiz. Bueno, aparte de agradecer a Modesto sus palabras y a todos la asistencia, ya que estamos entre muchos aficionados, pues aprovechar para
para decir que el domingo de la semana que viene el Círculo Taurino de Jaén y la Asociación de Aficionados Prácticos organiza un viaje a Madrid para ver a nuestro paisano Curro Díaz con una corrida de Baltasar Iván. Lo digo porque todavía quedan plazas disponibles y hay que aprovechar.